Hola, sí. Para empezar, la bala que palpita en la calavera, que nos tiñe de daño el nombre, la canción que blandes contra esta voz, tiene tus ojos. Pediste un lienzo en blanco con forma de niña y cuando aprendió a hablar te entró miedo. Dijiste no pueden ser sus palabras, yo tallé su boca en la madera, son otras voces, serán las brujas. Y nos lanzaste a las llamas y te lanzaste a las plazas a contar tu hazaña como un héroe cobarde. Para seguir, no hay nada malo ni extraordinario en volverse loca en este mundo complicado. Si pudiera vivir sin esta rabia, lo haría, pero es que sin ella se lleva nuestra ceniza el viento y nadie nunca te persigue desde ultratumba llamándote por tu nombre. Si yo te olvido, te perdono el mundo y tú te olvidas del karma, que todo lo sabe y te sale a pagar. Si pudiera vivir sin saberte vivo, vendería mis recuerdos, pero es que sin ellos soy lienzo en blanco para el siguiente, un refugio para ladrones y para colmo, la venganza se enfría, la justicia caduca y tú te acabas creyendo tu epopeya de mierda. Gracias. Esto que os acabo de gritar así a lo loco es un texto que forma parte de este libro. Os prometo que esto no son 20 minutos hablando de mi libro. Casi 20 minutos. Bueno, este libro se llama La rabia. Yo, en realidad, me hace mucha gracia que me hayan sacado aquí como si fuera una persona súper importante. Yo soy una señora que hace cosas. Y una de esas cosas es este libro. Otros libros también, pero bueno, se llama La rabia y es lo más parecido a la venganza que haré nunca. Es un libro que escribí cuando me di cuenta de que probablemente el feminismo me había salvado la vida. Y yo llevaba toda mi vida, hasta los 20, 21 años, viviendo como si el tema no fuera conmigo. Yo no sé si esto es lo que esperabais escuchar hoy, porque la verdad que eso, me han sacado aquí como ponente profesional, pero en realidad lo que traigo es más bien una historia personal y una historia política también, porque en mi vida aparecen esas áreas, lo político, lo personal, lo artístico, lo poético, también lo profesional, muy juntas, ¿no? Muy trenzadas. Es bastante difícil que unas vivan sin las otras. Pero bueno, el caso es que eso, yo he venido aquí a hacerme la importante y bueno, esto, como digo, lo escribí cuando me di cuenta de que había vivido toda la vida como si el feminismo no fuera conmigo y me había dado cuenta de que eso no era así. Yo era una niña bastante dispersa, en mi defensa, no me entraba mucho de casi nada. Yo decía que quería ser de mayor astronauta por las mañanas y escritora por las tardes. Luego me enteré que había que estudiar mucho para una de las dos, así que aquí estamos. Pero bueno, luego sí senté la cabeza, luego estudié una carrera, me hice antropóloga, soy antropóloga también. Y la antropología es una cosa que me ha ayudado siempre mucho a encontrar lugares alternativos, a no conformarme con las ideas que me venían de serie, ¿no? A buscar formas de vivir que me resultasen más habitables, más cómodas, más auténticas. Esto es especialmente útil cuando eres una mujer desviada en un mundo completamente vacío de referentes, así que está bastante bien. Hablando de referentes, por cierto, ya os he dicho que soy un poco dispersa, hubo una señora antropóloga en los años 30, también sáfica, como yo, también poeta, dicen algunos, que se llamaba Margaret Mead, que revolucionó la disciplina de la antropología y el feminismo y el mundo, realmente cuando sugirió, introdujo la idea, después de una serie de estudios, de que el género, tal y como lo conocemos en Europa, esta cosa de hombre-mujer, azul-rosa, débil, fuerte, esto que decía Avril Lavigne, he was a punk, she did ballet. Nadie conoce a Avril Lavigne, ¿verdad? Sois muy jóvenes. Bien, gracias. Pues todo este aparataje, esta cosa que es el género, podía no ser una cosa universal, esencial, caída del cielo, una cosa indiscutible, natural, sino algo construido socialmente. Por estas cosas nadie soporta a los científicos sociales. Y nada, o sea, la cosa es que es eso, es muy difícil, es muy complicado realmente desentrañar todo eso y entender qué es lo que hace con nosotros y con nosotras la cultura que hemos recibido, el lugar en el que nos hemos criado, las ideas que nos han enseñado.
Es muy difícil, sobre todo en una cosa tan fundamental y tan profunda y que organiza el mundo en tantas maneras como es el género, pero no solo, ¿no? También está, pues yo qué sé, el amor romántico, Disney, el capitalismo, Telecinco, Instagram, no sé, lo que te haya tocado. A mí me tocaron los 2000, veo que aquí hay un par de personas que se acuerdan de los 2000, no tantas como yo me gustaría, pero fueron sin duda una época. Y bueno, a mí me tocó crecer en los 2000 en Murcia, en un ambiente que estaba entre conservador y despolitizado, así una cosa que esté bien. Esto tuvo consecuencias no todas malas, no todas buenas. Una de ellas es que yo me enfrentaba a un mundo todavía muy borracho de patriarcado y me enfrentaba a él sin antídoto, sin escudo, sin armas, ¿no? No quisiera convertir esto en una sesión de terapia, ya le pago a mi psicólogo convenientemente, pero bueno, yo creo que sí que merece la pena hacerse la pregunta, ¿no? De cuántas de las cosas que he aprendido, que he recibido de mi entorno, son realmente buenas para mí. Qué mitos, qué estereotipos, qué estigmas, qué ideas podrían estar haciendo mi vida y la de los demás un poco peor. Hace unos años me pasó una cosa. Me pasó una cosa que no tiene nada de particular, porque tengo muchas amigas a las que le han pasado cosas muy parecidas. Pero me pasó una cosa que me pasó porque era mujer. Y me pasó también por otra serie de factores, ¿no? Porque era adolescente, porque estaba más perdida que un pulpo en un garaje, porque me creía muy lista, como para que me pasara, porque había aprendido todo lo que sabía sobre el amor leyendo Crepúsculo. Muchos factores, pero sobre todo me pasó porque hubo una persona que decidió que me pasara, y lo decidió activamente todos los días durante 3 años. Cuando en 2016 ocurrió el movimiento Me Too, no sé si os acordáis, pero que sí, también coincidió más o menos en fechas con el momento en el que en España teníamos toda la repercusión del caso La Manada. Las feministas estábamos cabreadísimas. Y de toda esa ira surgió algo realmente precioso, que fue una conversación. Nos pusimos a hablar una vez más en la historia, nos pusimos a intercambiar experiencias, a ponerle nombre a cosas, a desmantelar violencias que eran invisibles hasta entonces. Esto sentó regular entre algunos sectores. Hubo gente que se puso nerviosita con esto. Con gente me refiero fundamentalmente a hombres, debo decir. Porque parecía como que era que tú hacías un hilo en Twitter hablando de tu ex y te llegaba automáticamente una transferencia del Estado, concepto paguita, y metían en el calabozo a todos los que te hubieran dirigido la palabra, incluido tu padre. Un desastre. No era así. Pero había mucho recelo ante esta idea de una violencia que podía cambiar de forma, que podía ser invisible, que podía ser sutil. Había mucho recelo también a esto, pues, a procesar que las cosas podían ser un poco más complejas desde el punto de vista de quien lo vive. También había mucho recelo a la idea de que la víctima podía hablar, fundamentalmente era esto. De repente se creó una narrativa, ¿no? Como que era demasiado fácil reconocerse víctima, tenía demasiadas ventajas. La realidad es que, y esto lo sabe quien lo ha vivido, reconocerse como un ser herido, vulnerado, es una experiencia en sí misma dolorosa, traumática y simbólicamente insoportable. Esto lo digo porque hay muchos autores, esta es una de las cosas que hace la ciencia social y la antropología, ¿no? Ocuparse de nuestras imaginaciones sociales. Y muchos autores hablan de cómo imaginamos a la víctima perfecta y la imaginamos como una persona que no tiene palabra, que no puede hablar. Entonces, bueno, hay una serie de mecanismos y cuando hablo de esto no imaginéis solamente a las mujeres, podéis pensar también en el racismo, en la homofobia, la transfobia, la bifobia, el capacitismo, largo, etcétera, ¿no? Hay un sistema que victimiza y también silencia. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo silenciamos? Pues hay un ensayo que me gusta mucho de una doctora en filosofía, la doctora Bailey, no hace falta que toméis apuntes, luego lo paso si queréis, pero me gusta mucho porque lo explica muy bien, con muy pocas palabras. Dice, ¿cómo era la cita? Era, las prácticas sociales de silenciamiento producen experiencias de rabia, que es un poco a lo que voy, os juro que esto va a algún lado. Y pone un ejemplo que a mí me fascina, que es la vigilancia del tono. Y esto seguro que os suena. Seguramente habéis oído alguna vez esto de que si pierdes las formas, pierdes la razón.
Sí, ¿no? Nos suena. Esto es una falacia con una casa, porque yo te puedo estar diciendo la Tierra no es plana, imbécil, y la Tierra sigue sin ser plana, quiero decir. Bueno, esto es un ejemplo un poco estúpido, pero el caso es que hay esta idea de que tus argumentos pierden validez según cómo los dices, ¿no? Y además es un mecanismo que tiene mucha trampa porque no se aplica la misma vara de medir de qué constituye perder las formas según qué colectivos. Pero bueno, el caso es que era una creencia que yo tenía todavía muy dentro cuando empecé a buscar mis propias palabras, pero por suerte la primera persona con la que compartí todo esto que estaba viviendo, que es una de las mujeres más inteligentes y también más sensibles que conozco, me dijo lo siguiente, me dijo, mira, yo no creo en la exageración. Tú no tienes que amoldar lo que estás sintiendo a la vara de medir de lo que a otra persona le puede parecer razonable o no. Lo que tú tienes dentro no solamente es válido, porque es válido, porque eres una persona, también es información sobre el mundo, es importante, tienes que contarlo. Entonces, claro, a mí esto, bueno, esto fue algo que realmente lo cambió todo mucho en este proceso, que era un proceso con mucha culpa, que es algo que las mujeres sufrimos mucho, culpa por todo. Entonces, bueno, de ahí poco a poco fui llegando a la rabia. Y la rabia fue lo que terminó de sacarme de la culpa, de sacarme de todo ese dolor, de la tristeza, de todo este bucle, porque me enfrentó con la adolescente que yo había sido y me enseñó a sentir por ella lo que sentiría por cualquiera, que es instinto protector. Porque esa tía, Ana, del pasado, que no sabía muy bien lo que le estaba pasando, no entendía mucho nada, no había superado su etapa youtuber, en fin, estas cosas, había basado toda su personalidad en ser muy madura para su edad y no como las otras chicas, cosas pues muy de los 2000, ¿no? Todo esto. Esta tía ya no era yo, pero esa tía era mi amiga y era mi compañera y era mi protegida, era una persona que merecía un desenlace. Y sobre todo, esa tía eran todas las mujeres del futuro, también. Entonces, por eso yo me di permiso a sentir rabia, busqué esas palabras, escribí el libro, ya en las mejores librerías, es broma. Pero bueno, hice todo esto, también fui a terapia, no os preocupéis, esto no es tan fácil. Pero ahora sé, porque lo he vivido, que mi propia rabia, que la rabia no es solo mía, que puede ser también un colchón sobre el que otras dejen caer la suya. Esto es importantísimo, esto es muy importante. Os cuento todo esto realmente porque quiero que sepáis que yo perdí las formas, pero no perdí la razón, porque sé lo que viví y que no pienso volver a pedir perdón por las cosas que me han hecho daño a mí, y vosotras tampoco deberíais. Yo no sé en qué estarían pensando las que han organizado este tinglao, poniéndome a mí a cerrar la jornada con esta bajona, pero, en fin, me han dicho que por favor acabe esto con una nota positiva, con algo que os podáis llevar a casa y decir, ¡qué bien! Y yo realmente lo único que puedo pensar es que aquí hay ahora mismo mucha gente que se parece a esa Ana del pasado, salvando las distancias. Ahora sabéis vestiros mejor, pero bueno, yo creo que igualmente os puede ser útil escuchar todo esto. A mí me salvó la rabia, pero no solo. A mí me salvaron las mujeres a las que me daba miedo parecerme cuando era pequeña. Las locas, las brujas, las malas, las madrastras, las zorras, las exnovias. Fueron ellas, realmente. Lo más importante y probablemente lo más difícil es vivir para contarlo. Y yo quiero que recordéis que si lo que estáis diciendo parece que escuece, seguramente es porque está curando. Muchas gracias.